compañeros. Me ha tocado exponer sobre la fundación del sindicato. Tenemos como resumen, en este presente trabajo trata sobre el inicio de la organización sindical, las cuales tienen como objetivo el conocimiento de trabajadores sobre derechos laborales y estos son respaldados por la ley. También podemos decir que los sindicatos son instituciones creadas, como la historia lo demuestra, para equilibrar condiciones sociales entre el capital y el trabajo. De antemano sabemos que el patrón tiene mayor capacidad económica y que a través del tiempo lo utilizó para aprovecharse de esa condición e imponer requisitos laborales inhumanos hacia los trabajadores, por los que están explotados, por los cuales fueron explotados. Tenemos finalmente la estructura de este presente trabajo, el resumen, el índice, desarrollo del trabajo, conclusiones y por último las referencias bibliográficas. ¿Qué es un sindicato? Según Lastra, afirma que el sindicato es un efecto de una asociación privada que actúa con un nombre de afiliados, se financia con sus cuotas, que establece relaciones asociativas entre miembros. Los afiliados debaten el programa de estrategia de su sindicato, participan en su vida activa y eligen sus órganos de dirección en las distintas estructuras del mismo. En los primeros años del sindicato tenemos, según Villarreal 2015, afirma que la forma inicial de organización del movimiento obrero se conoce como el nombre societarismo, mientras en París y Irlanda eran testigos de levantamientos de obreros agudizados por la grave crisis económica del momento. Se abolió la esclavitud en Inglaterra, por la cual se llevó en 1833 y 1838. A partir de la década tenemos de 1840 los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, las cuales se instalan en Inglaterra y dan origen a su pensamiento obrero, marxismo, socialismo, la cual es dirigida entre todo el mundo. Contemporáneamente el ruso Mikhail Bakunin y el francés sientan bases del anarquismo. 1848 se extienden por toda Europa, especialmente en la importancia en Francia, lo que son revolucionarios en Francia e Inglaterra. En ellos, de carácter político como social, proponiendo protección de los intereses de trabajadores y derecho al trabajo. Tenemos en los años 1850 el movimiento sindical se extiende por Europa y se crean sindicatos de Portugal, Bélgica y Alemania. En los años internacionales del sindicato, según Villarreal, afirma que en 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional, la primera sindical mundial de la clase obrera, que se reconoce en Francia de una huelga de derechos fundamentales del individuo. En 1867, Bélgica se pone de cabeza de Europa en materia de derechos, el huelga son reconocidos. En 1871 surge la Comuna de París, obrero de los derechos sociales, por meses de la intervención del ejército. En 1872, durante el Congreso de la AIT, se produce de la escisión entre marxistas y bakunistas. En 1875 se instituye la legislación, siendo el primer país en adoptar el cambio. En 1884 se reconocen sindicatos obreros en Francia. Precisamente en 1886 se crea la Federación Nacional de Sindicatos y Grupos Cooperativos. En la Segunda Internacional, finales del siglo XIX, afirma que en 1889 fundó la Segunda Internacional, cuyo primer congreso se celebra en París el 14 de julio. Tenemos el 5 huelguistas ejecutadas en mayo de 1886 en Chicago. En 1895, Francia se transforma en la Confederación General de du Travail. La Segunda Internacional Finales afirma en 1889, según el Villarreal Flores 2015, se celebra en París el 14 de julio. Desde entonces, un día de movilización sincronizada de trabajadores. En 1899 se afirma en Suecia el primer pacto entre sociales, empresarios y sindicatos. Desde el siglo XX, medida fue conquistando el voto universal y la posibilidad representada de trabajadores y partidos obreros
en la cual accedieron a parlamentos, incluso el triunfo electoral en un país. Sindicato del siglo XX, afirma Villarreal Flores, que en 1901 se constituye la Secretaría Internacional de Sindicatos, las cuales participan los países de Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia. 1906, mientras CT francesa aprueba Amiens de Carta Magna, en Italia se crea el primer sindicato de Confederación General del Trabajo, y en Países Bajos la Federación Neerlandesa de Sindicatos. El Taylorismo gana fuerzas en estos albores del siglo XX y en 1901 Taylor publica la gestión científica en la aplicación generalizada por Taylor, porque supondrá un profundo cambio en el modelo productivo y la organización del trabajo. En 1917 se produce la Revolución Rusa, que establece el primer estado de obrero de la historia. 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. Siglo XX, los sindicatos abandonan la antigua organización sindical por oficio para generalizar el sindicato de rama de actividad. En el Sindicato del Perú, según Ramírez Castro, 2015 afirma el movimiento sindical que surgió en los inicios del siglo XX, empezando a desarrollarse en 2 primeras décadas. Esta lucha tuvo como protagonista la Federación Obrera Local de Lima, la que organizó una huelga en 1918, donde rindieron frutos de la expedición del Secreto Supremo del 19 de enero de 1919, implantando una jornada de 8 horas de trabajo en todo el Perú. Tenemos el 30 de abril y el 1 de mayo de 1929, el proceso sindical logra aglutinarse a través de la creación del General de Trabajadores del Perú. Asimismo, impulsó la mayor parte de movimientos huelguísticos y la protesta de aquellos años. La central fue disuelta del decreto de ley de 6.926 el 12 de noviembre de 1930. Tenemos el 1 de mayo, la cual 1904, la cual el movimiento sindical da como nacimiento a la Confederación de Trabajadores, fue asumida el Partido Aprista Peruano. El 14 de junio de 1968 se constituye la Confederación General de Trabajadores del Perú. Resultado de la búsqueda de una central que sea netamente clasicista. A ver, tenemos en conclusiones que los sindicatos fueron creados por la misma necesidad de las personas para que se les respete sus derechos laborales, ya que como se sabe que se inició la revolución industrial, donde el hombre deja el campo y se traslada a la ciudad por la necesidad masiva de mano, para no ser explotado por el empresario al no tener un horario definido. Además, al crearse los sindicatos, tienen como fin respaldar al trabajador a través del asesoramiento legal, y estos son debidamente respetados tanto como empresario y como trabajador. Y tenemos las referencias, y eso es todo. Gracias.